Qué grato regresar a México y ver también el regreso de los trenes de pasajeros a México. Sobre este tema, de hecho, me fue inevitable recordar la parte de este video que grabé estando en Francia. Escuchen este ruido hermoso que amo. Ahí pasa el tren. Amo la red de trenes de Francia. Esa es una de las cosas maravillosas, mi reencuentro con el tren francés. De hecho, por el tiempo que he llevado en México, sé que en México tuvieron en algún momento una red de trenes muy extensa, eficiente para pasajeros. No sé qué haya pasado con ella. Siguen los rieles, siguen los trenes, pero de carga y no de pasajeros. ¿Qué pasó ahí? Sí, viajar en tren es hermoso. Además, es confortable y es el medio de transporte menos impactante para la naturaleza. Además de que impacta económicamente hablando favorablemente la región donde pasa. Pues con esto ya creo que les dije de qué va este video, ¿no? El regreso de trenes de pasajeros a México, las críticas, algunas absurdas que leí sobre este tema y mi experiencia con los trenes en Francia. Para quienes no viven en México, al momento que grabo este video ya operan 3 nuevos trenes de pasajeros en este país. Unos tramos del Tren Maya en la península de Yucatán, el tren interoceánico que va de la costa de Veracruz a la costa de Oaxaca, es decir, que une a los océanos Atlántico y Pacífico. Y el tren insurgente que por ahora va de Lerma a Sinacantepec, Estado de México. Este 15 de septiembre inicia operaciones El Insurgente en el tramo Sinacantepec-Lerma. En pocos meses estará concluida la totalidad del Tren Maya. El tren insurgente irá de la Ciudad de México al Estado de México. Habrá 2 ramales del tren interoceánico. Uno irá de Ixtepec, Oaxaca, a la frontera con Guatemala. Y otro irá de Coatzacoalcos, Veracruz, a Palenque, Chiapas. Esta línea unirá el tren interoceánico con el Tren Maya. Aparte, estará también listo un tren que unirá al actual tren suburbano de Buenavista con el AIFA, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Será el primer aeropuerto de Latinoamérica, ubicado a las afueras de la ciudad, en contar con estación de tren. La inauguración de estos trenes me tocó estando ya en México, a excepción del primer tramo del tren El Insurgente. Ahora que lo abran desde observatorio, obvio que voy a ir más seguido y más rápido a Toluca, que es la ciudad donde viví apenas llegando a México. Me quedé ahí 2 años y medio. Juntando todos estos trenes que les mencioné anteriormente, hay aproximadamente 3,000 kilómetros de vías de rieles. No es cualquier cosa. Es la distancia, de hecho, entre Copenhague, Dinamarca, y Lisboa, Portugal. Prácticamente los extremos de Europa, como vemos en la imagen. O es como si se construyera un tren entre Ciudad de México y Mexicali, en la frontera con Estados Unidos. Pero en este caso, el hubiera no existe, porque ¿qué creen? Sí, las vías entre Ciudad de México y Mexicali existen, pero desde hace algunas décadas solo las usan los trenes de carga. Pero hay otra muy buena noticia. Aparte de estas vías que ya comenté, hace algunos meses el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, emitió un decreto hace algunos meses en el que prácticamente le vuelve a dar la prioridad al servicio de trenes para pasajeros y no solo de carga como se hacía hasta ahora, aunque estaba contemplado dentro de la ley que se tenía que dar la prioridad al servicio de pasajeros, pero no se hacía. Vayan a saber por qué. Entonces, todas estas vías que ven ahora en pantalla ya existen y tienen años, muchas de ellas más de 100 años de antigüedad, pero en las últimas décadas solo las usaban y las explotaban exclusivamente compañías privadas para transporte de mercancías. Ahora volverán a ser cruzadas por trenes de pasajeros, sea manejadas por el Estado, por compañías privadas o por un convenio entre ambas. Y lo chido de esto es que ya están trazadas las líneas de ferrocarril, no se tienen que construir. México tiene miles de kilómetros de vías de tren, es un hecho. En gran parte del país existen hermosas y antiguas estaciones de trenes de pasajeros que ante el desuso empezaron a usarse para otras cosas, pero que ahorita podrían retomar su objetivo inicial, pues. Por ejemplo, recuerdo ahora la hermosísima estación de Aguascalientes, por citar solo una. Y bueno, sobre el regreso de trenes de pasajeros a México, he leído cada cosa que, dije, por eso voy a hacer este video y dar mi opinión.
Por ejemplo, algunos dicen que no es un tren bala, que no va así rapidísimo, no hace sus recorridos súper rápido y que puedo llegar más rápido en mi coche lujoso si le meto al acelerador, si la aprieto bien. Estos trenes, hasta donde yo supe, no fueron anunciados como trenes bala o de gran velocidad. Las distancias que recorren y la velocidad que manejan es la óptima para trenes que van parando en diversas estaciones, como es el caso. Me explico. Leí críticas sobre el Tren Maya, que tiene varias paradas, para en varias estaciones, y lo comparan con trenes bala o de gran velocidad de Europa, que generalmente son trenes directos, que tienen recorridos directos, van de punto A a punto B y no paran, o si paran lo hacen en escasas estaciones. ¿Por qué no compararon al Tren Maya, por ejemplo, con los trenes europeos que sí tienen muchas paradas y que obviamente hacen muchísimo más tiempo? Este tipo de comparaciones crea la falsa idea, de hecho, de que todos los trenes en Europa son trenes de alta velocidad, y no es el caso. En Francia existe el TGV, Train Grande Vitesse, tren de gran velocidad, que cubre algunas rutas y son rutas directas o semidirectas. Y están otros que cubren gran parte de Francia, llamados Intercité. Y estos son trenes como el Tren Maya, que van haciendo diversas paradas, con tramos donde aceleran y otros donde bajan la velocidad, pues por X o Y razón, ¿no? Fue así que comparaban maniosamente, hay que decirlo, los modelos de tren. Ponían un tren bala al lado del Tren Maya, cuando son servicios totalmente distintos. Es como si yo en Francia comparara un TGV con un Intercité. Obviamente no es la misma cosa. Pongo un ejemplo. Existe un tren Intercité que va de París a Toulouse hace 7 horas y la distancia es de 587 kilómetros. Se para en varias estaciones, como dije. En cambio, esta misma ruta la hace un tren de gran velocidad, sin paradas y directo, y de esta forma el viaje dura más de 4 horas. Ahora bien, si en la próxima administración te anuncian unos trenes bala, por ejemplo uno que va de Ciudad de México a Querétaro, o no sé, a Guadalajara o a Monterrey, y te ponen un tren Intercité que hace muchas paradas, ahí sí se vale criticar, porque te lo vendieron como tren bala y te entregan otra cosa. Pero ahí sí, con un tren que es regional, como lo es el Tren Maya, que su fin es hacer paradas interciudades, paradas regionales, ahí sí no se sostiene la crítica, porque es su objetivo, para eso está hecho. Otra crítica que leí es que la construcción del Tren Maya tiró árboles. Sean serios, por favor. ¿Qué obra humana no ha tenido un impacto en la tierra? Hasta construir ciclovías. No sean así, no sean de mala fe. Cualquier vía por la que pasemos, nuestra casa donde vivimos, el lugar donde trabajamos, como diría el meme, antes todo eso era monte. De hecho, yo haciendo videos, ustedes viendo el YouTube, generamos huella ecológica. Lo que sí hay que hacer y es necesario es debatir sobre la necesidad del proyecto que se está presentando, si va o no rendir frutas en la población y en su vida. Y si es el caso, si es necesario, hay que hacer proyectos ya más adelante de mitigación ambiental. Básicamente presentar proyectos de control ambiental sobre los impactos que va a haber y cómo se pueden mitigar. A muchos se les olvida que toda acción que realizamos deja una huella ecológica y que todas las energías, incluidas las limpias, dejan huellas en su generación. Sin embargo, no hay que dejar de comentar lo que sí puede mejorar y vigilar no solo el Tren Maya, sino todos los trenes que se están reactivando en México, que son puntos muy sensatos que veremos más adelante. Pero lo que sí hay que hacer es dejar las frases simplonas, como a mi parecer es esa de el tren destruye la selva, porque 1. La superficie por donde pasa el tren es prácticamente nada a comparación de la superficie total de la selva. 2. Hay que ver también las medidas de mitigación propuestas. Si les preocupa la selva, pero ignoran las nuevas áreas naturales protegidas que se declararon en la selva y solo se promueve fotos de arbolitos tirados o la imagen de un jaguar apuñalado por un tren, es como dramatismo tipo La Rosa de Guadalupe. Sobre este
punto, aquí una explicación concisa y precisa hecha por un experto en la materia y no por una simple mortal como yo. Y 3. Si hablamos de daños constantes a la selva, pues han sido otros proyectos que llevan años o décadas explotándola sin que nadie los controlara. Pero eso pareció no importarles a muchos, sino hasta ahora que llegó el malévolo Tren Maya. Vale decir que todos los trenes del mundo, todos, el 100% absoluto de ellos, tuvieron que quitar lo que antes había para construir sus vías. Si a esas vamos, a ver todo en blanco o negro, entonces todos los trenes de la historia mundial destruyen al planeta. Otras críticas que leí era que los usuarios del Tren Maya se dormían durante el recorrido, que les causaba sopor. Santo cielo, ¿nunca se durmieron ustedes tomando, no sé, el tren, el avión, el coche en un recorrido de varias horas? Es totalmente normal. Nosotros en Francia nos dormimos varias veces andando en tren. Aquí están algunas fotos que lo comprueban. Y eso que algunos viajes eran de solo 45 minutos. Igual cuando fuimos a Sudamérica, agarramos el tren para pasar la frontera entre Bolivia y Argentina y pues nos dormimos. Y después de 10 horas de viaje, llegamos a la frontera con Argentina. Señoras y señores, son trenes, es un medio de transporte, no es la rueda de la fortuna, no es la montaña rusa del Six Flags. Que los trenes de pasajeros en México algunas veces presentaran percances o problemas, pues sí, claro. Cualquier medio de transporte, de hecho, tiene percances. Y acá en México, después de décadas en el olvido, hay gente que quiere que se implementen como 1000 rutas de trenes bala, que no haya ningún percance, que la red funcione de maravilla, cuando realmente apenas se va retomando. La red de trenes en Francia, vaya que tiene sus problemas, ¿eh? Y nosotros estando allá los hemos experimentado y sufrido, como también los ha de tener la red de trenes en Alemania o en Países Bajos, que son países que luego utilizan como ejemplo de ensueño, de lo que debería de ser la red de trenes perfecta, países donde todo funciona súper bien. Y no es el caso, les estoy spoileando, porque también luego eso noto, gente que dice, ay sí, muy chidos los trenes en Europa, pero en México no podemos tenerlos, eso no es posible. ¿Por qué no? ¿Por qué? En Europa existe una red de trenes de pasajeros muy extensa y con más de 150 años de vida que, a diferencia de lo que vivió México, no ha tenido una pausa de décadas. Lo que sí sufrió por muchos años, y eso debido al empuje de la industria aérea, fue la cancelación de las corridas nocturnas para distancias largas. Apenas ahora en estos tiempos se han ido reactivando. En el tiempo que estuvimos en Francia, nos tocaron trenes que cancelaban sus corridas, trenes lentos, trenes averiados, trenes viejos, trenes sin calefacción en pleno invierno. Nos acaban de bajar y acaban de abrir otro acá. Y ve cómo va. Y nos traen como pendejos ahora formados para otro tren. ¿Recuerdan el video que realizamos en la Catedral de Amiens? Nos vamos a la catedral más voluminosa de toda Francia, la que guarda los restos de alguien que dicen vio la cara del mismísimo Jesucristo, la que tiene un pentagrama invertido que a algunos espanta, la catedral que protegió a Francia contra la peste negra y ahora contra el COVID. Pues el tren que nos llevó no traía calefacción y vamos todos con gorro y chamarras dentro del vagón en pleno invierno. Otro caso fue cuando yo una vez salí de la chamba a las 5 p.m. y llegué a mi casa a la 1 de la mañana. Háganme el favor, porque hubo un percance en el tren, como que algo se rompió y se tardaron los años en venir a rescatarnos, a cambiarnos de tren. Bajamos a la vía, shalala. Estuvimos parados en las vías como 5 o 6 horas, sin noticias. No había baño en el tren, no nos dieron los que vinieron a rescatarnos ni agua ni comida. Fue, les juro, una pesadilla. Y bueno, muchos, sobre todo fuera de México, se han de estar preguntando cómo es que México, teniendo miles de kilómetros de vías de trenes de pasajeros, apenas lo está retomando. Y pues sí, es una pregunta válida que yo también me hice y les voy a explicar cómo se dio. México el año pasado cumplió 150 años de ferrocarril. ¿Qué creen? Hasta aquí llega este tren por el momento. Lo sé, los dejo en ascuas. Pero es crear emoción,
una emoción como viajar en tren. Así que la continuación de este video llegará en unos días. La truculenta historia de privatización de los trenes mexicanos, que seguro a otros países latinoamericanos les sonará conocida. Y también las cosas con las que sí o sí deben ponerse buzos los nuevos trenes mexicanos. Ya me dirán su opinión. Mientras opinen sobre este video, ya los leeré. Nos vemos a la próxima.